al canal Urizoki. Está con nosotros, como siempre, el arquitecto Fernando Vilchis, que nos hace favor de estar aquí, gran conocedor de muchísimos temas sobre el arte. Fernando, bienvenido. Ahora íbamos a platicar sobre el robo de arte, ¿verdad? ¿Qué tal, José Manuel? Muy buen día hola a todos tus escuchas y todo tu auditorio. Pues sí, habíamos platicado que este era un tema que íbamos a preparar para hoy y es un tema que da para otras pláticas, esta y otras varias, porque es muy apasionante digamos, los motivos de los ladrones de arte, ¿no? Pero hay muchos ejemplos a lo largo de los años. Hay algunos que son verdaderamente escandalosos, Sí. como aquel robo de la Gioconda en el año de 1911, donde Vincenzo Perugia, así se llamaba el que se la robó, además se salió con el cuadro metido en su gabardina, caminando. Él era un empleado del museo y se le ocurrió llevarse la pieza. Él era una especie de nacionalista italiano, Vincenzo Perugia, y se dice que lo que quería era devolver la Gioconda a su país de origen, ¿no? A los museos de Florencia, por ejemplo. El cuadro estuvo perdido durante casi 5 años. O sea, un verdadero escándalo, porque la policía francesa, que es muy reconocida por su efectividad, no se podían explicar el hurto de la Gioconda. Y resulta que este señor Perugia, además de su fanatismo por devolver la pieza a Italia, había sido contratado por un señor de nacionalidad argentino-italiana, de apellido Inferno, se llamaba Eduardo Valliferno. Eduardo Valliferno es el que le había dicho a él que iba a devolver las piezas a Italia, y este hombre se quedó con los cuadros en su casa durante 3 años, sin saber qué hacer, pasando por todas estas angustias. En aquel momento, inclusive Picasso y su gran amigo el poeta Apollinaire fueron señalados por este hurto. En realidad había sido... Picasso estaba muy espantado porque había comprado 2 piezas de arte romano hispánico que efectivamente habían sido sustraídas del Louvre por el secretario de Apollinaire. Apollinaire acabó en prisión, pero ellos no tuvieron nada que ver con el robo de la Gioconda. Esta persona, el argentino Eduardo Valliferno, vendió durante ese periodo de 5 años 4 veces, vendió la Gioconda, pero vendió versiones falsificadas de la Gioconda a supuestos coleccionistas privados, que es imposible vender la Gioconda. Pero este señor la vendió 4 veces. Por fin la policía dio con Vincenzo Perugia y la pieza felizmente se devolvió al Museo del Louvre, donde está expuesta desde aquel entonces, con excepción de, bueno, la pieza, una vez que se encontró, estuvo expuesta en Roma para luego llegar otra vez al Museo del Louvre. Posteriormente, en los años 70, salió 2 veces la Gioconda del museo para ser exhibida, una vez en Japón y otra vez en Italia. Pero yo creo, bueno, yo pienso, muchos pensamos, que si no hubiera sido por este robo de Vincenzo Perugia, la Gioconda nunca habría alcanzado la celebridad que tiene hoy por hoy. Ese robo de Perugia convirtió a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, o posiblemente de la historia. Y estaba antes colgado en medio de otros 5 piezas de Leonardo. O sea, no se le daba un lugar muy especial en el Museo del Louvre. A partir de ahora sabemos que es la pieza central del museo. Está protegida con unos vidrios anti-bazooka, pues, y ahí está para deleite de todos los que amamos a la Gioconda. Ese fue, digamos, un muy notable robo de arte, aunque en Europa se dan con frecuencia, porque sabemos que en las grandes catedrales y en las pequeñas iglesias de los poblados medievales españoles e italianos, pues está plagado de grandes artistas. Hay Giorgiones, hay Tizianos, hay Tintorettos, hay Van Dyck. Ya ha habido varios robos a lo largo de estos últimos 100 años en esos diferentes museos. Fernando, y una pregunta, este,
Es indudable que la Gioconda que conocemos sea la original, o puede ser que sea copia incluso de la que está en Louvre. No, no, no. Bueno, la pieza que Por está, ahí circulaban algunas teorías, no sé si sea cierto, de que pudiera ser que no fuera la original. bueno, O mira, que yo Leonardo nunca da he Vinci tenido, pintó dos Giocondas, no lo sé. hay una en el Museo del Prado, mucho más colorida, pero, y hay muchas teorías sobre, se han escrito libros completos de que Leonardo haya pintado, porque la Gioconda del Prado, que es mucho más colorida, pero también pertenece a la misma época, es una pieza que tiene casi 500 años de antigüedad, es lo interesante de la Gioconda del Prado. Yo nunca he tenido la Gioconda en las manos, pero yo estoy seguro que la que está colgada en el Museo del Louvre es la Gioconda verdadera, está pintada, la verdadera, está pintada sobre madera de roble, y tanto los pigmentos, toda la química que usó Da Vinci en esa pintura, como la propia tabla de roble, pueden ser analizados científicamente y de esa manera demostrarse la manufactura de Leonardo da Vinci, ¿no? Por lo menos, digo, han pasado 500 años, yo no sé cuáles sean los valores que utilizan los expertos, los curadores y los conservadores para determinar que esa pieza la pintó Leonardo da Vinci. Eso es algo complicadísimo después de 500 años. De hecho, hay muy pocas obras de Leonardo, se conocen 26, digamos, sin lugar a dudas, 26 obras de Leonardo da Vinci. Hay otras que están perdidas, que se sabe que las pintó él porque sus alumnos hicieron reproducciones de ellas, pero no se conoce el paradero y además seguramente ya no existe porque han pasado 500 años desde que se pintó, por ejemplo, la Leda de Leonardo da Vinci, es esta mujer que está con un cisne, Leda y el cisne, no existe físicamente, pero se conoce perfectamente cómo está basada, las de sus estudiantes y sus ayudantes, está basada a lo más cercano a la exactitud del que proviene de Leonardo da Vinci. El de Leonardo no se conoce, está extraviado, y así sucede con otro tablero de una pintura ecuestre maravillosa, que tampoco existe la de Leonardo, pero existen las copias que validan que Leonardo realizó ese estudio. Eso en cuanto a Da Vinci, pero ha habido otros robos igualmente célebres a lo largo de los años. Recuerdo el grito de Edvard Munch, que ha sido robado dos veces, en el año 94 la primera vez y en el año 2002, perdón, la segunda vez. No fue el mismo grito de Monk, son dos versiones diferentes, las dos se robaron de un museo de Oslo, de museos noruegos, son museos diferentes, pero estas dos versiones fueron robadas y recuperadas posteriormente, ambas. El ladrón es muy famoso. ¿Sabes qué incita mucho o qué propicia ¿Quién mucho era el ese robo de ladrón? arte? ¿Quién fue este ladrón, Fernando? Fue un ladrón danés, te confirmo su nombre en otra ocasión porque no lo tengo en la memoria, pero fue un ladrón danés y lo que propicia mucho que los ladrones se animen a robar arte es las penas tan reducidas que existen, a pesar de que no se aparezcan las piezas, los ladrones eh, eh, penan, eh, cumplen penas de 5, 6, 7 años. Hay una excepción que recuerdo así en este momento, que es cuando se metieron al Museo de Antropología en el Hay año que de platicar mucho de ciertos 1985. temas. Son muy Claro, sí, interesantes. bueno, Aquí fíjate que yo conocía, no sé si vivirá todavía. Había un comandante, Salas se apellidaba en la Procuraduría General de la República hace muchos años. Él era el que se dedicaba a investigar todos esos robos en las iglesias, el arte sacro, de todas esas cuestiones se dedicaba. Y bueno, el de antropología, tan famoso fue en los ochentas, ¿no? Me parece ser que en los ochentas. fue en el año Incluso 85. Fue Javier un Cuello año, Trejo, en su libro y en algunas entrevistas, ha hecho alguna remembranza sobre este robo que realmente, pues hizo mucha investigación, pero fue casi por casualidad que lograron descubrir los ladrones. Eran otras épocas
y por lo menos la policía era efectiva, ¿no? Ahorita Yo conozco me el acuerdo de caso este de comandante primera mano. Salas, que se dedicaba a la investigación muy minucioso. Él era de todo pero nada más era él, pero lo hacía bien. Ahorita no sé cómo será, qué tanto robo no habrá, ¿no? En iglesias, de tanta cuestión, que además vale mucho, es un negocio millonario, ¿no? El robo de arte, sacro y Bueno, de es que todo tipo. no necesariamente, es muy complicado. El caso del Museo de Antropología, si quieres, lo tocamos en otra ocasión, En porque otra ocasión, por favor. lo conozco de primera mano. Ahí te puedo dar datos directos. La persona que se metió era un amigo cercano mío, una persona que yo conocía muy bien. Por lo tanto, tengo algunos datos que no están en la prensa. Y efectivamente, Cuello Trejo fue uno de los encargados en aquel tiempo de investigar este robo, que es muy particular. Quien tenga interés, hay una película que se hizo hace como 5 o 6 años, tuvo en cartelera, y en el papel de mi amigo Gael García Bernal. Mi amigo se llamaba Carlos Perches, ya no vive con nosotros, pero tendría una edad similar a la mía. Él falleció hace 10 años, pero le dieron 35 años de prisión. Ese sí fue la excepción, aunque porque las piezas se devolvieron en su totalidad. Hay un ejemplo que yo quiero comentar. Faltaron 7 piezas porque él tenía un cómplice que se Sí, apellidaba faltó algo, me Sardina. parece que sería muy interesante platicar esto ya con detalle en el próximo programa. ¿Cómo ves, Fernando? Claro que sí, pero para la gente que esté interesada, ya tocaremos los temas. Vale la pena que le den una mirada a esa película, que le den una revisada. Me parece que es de 2018 la película. No me acuerdo del director, pero el actor principal en el papel de Carlos Perches está Gael García Bernal. Es una crónica bastante fidedigna, hasta donde cinematográficamente es posible, de lo que sucedió aquella noche del 25 de diciembre de 1985 en el Museo de Antropología. Recordemos, el presidente era de la Madrid. Sí, Había habido un temblor terrible unos meses exacto. atrás. Se conjugaron muchas cosas. Los que se metieron, a pesar de su novatez, hicieron este gran robo de una forma muy profesional. Y si quieren enterarse de otros robos similares en el cine, pueden ver porque el robo del siglo, que así llamaron el siglo pasado, fue en el Museo de Boston. Isabella Gardner Stewart, o Isabella Stewart Gardner de Boston, donde se llevaron en aquella ocasión un Vermeer, 2 Rembrandts, 6 de gas. Bueno, es el robo cuantiosamente, posiblemente el más caro de la historia, por el valor de las piezas, el valor de los seguros, el valor de los reaseguros. Eso fue el siglo pasado, fue en el año Exacto. 1990. Sería bueno platicar en diversos programas estos temas, ¿no, Fernando? Bueno, ese Ahora tema dejémoslo con el robo de la Gioconda. Esto fue en que por ahí de 1910, 1911, ¿no? fue en 1911, exactamente. De ahí Y como te digo, se estuvieron implicados desapareció. Y bueno, de ahí han surgido ciertas teorías, por eso te lo pregunté, que dicen que si Leonardo da Vinci pintó 2 Giocondas, o que si la que se encuentra en el Louvre no es original. Y es por eso que te pregunté esta cuestión, porque de ahí empezaron a surgir muchas teorías al respecto, según recuerdo, ¿no? Y realmente fue una noticia y también, como tú dices, fue lo que hizo de la Gioconda un ícono, ¿no? De que no era tan conocida, me parece, ¿no? ¿Verdad? bueno, yo creo que Incluso se detuvo a Picasso por ahí para interrogarlo, cosas de ese tipo, ¿no? Picasso había comprado piezas que habían sido robadas de las bodegas de Louvre, pero eran piezas bizantinas, por llamarlas de alguna forma, hispánico, románico, hispano, piezas, eran cabezas y eran algunas piezas que él quería utilizar. De hecho, fueron básicas, ese tipo de esculturas fueron Sí. básicas en el desarrollo del cubismo picasiano. Y Y, no y fue rápido el rescate, que hayan encontrado la Gioconda, no fue algo rápido, ¿no? Tardó no, se algunos, un tardaron par de 5 años años. por lo menos, ¿no? Fueron 5 años para que volviera la Gioconda al Museo de Louvre. Y Picasso y Apollinaire lo que hicieron con estas piezas robadas del Museo de Louvre fue tirarlas al río, ¿eh? Las tiraron a la Sena.
y durante años o posiblemente se sigan dragando para tratar de encontrar las piezas que... Y el valor que tienen ahora no es tanto el valor de la antigüedad, de la arqueología, de la pieza de arte románico, hispánico, hispano-románico, sino que pertenecieron a Picasso. Eso es lo que las hace más interesantes. Las tiraron al río. Picasso, a la hora de declararse, declaró que no conocía a Guillaume Apollinaire cuando eran grandes amigos, el poeta Apollinaire. Y Apollinaire Bueno, ahí sí fue también a fue la cárcel. citado para ese aspecto por lo del robo, ¿no? No nada más se fue citado, él sí fue puesto preso. Apollinaire sí estuvo, aunque no tuviera nada que ver con el robo de la Gioconda, fue una coincidencia en el tiempo. Y de lo que me preguntas de Gioconda, si quieres platicamos en otra ocasión, nos extendemos específicamente en el tema de Da Vinci y en el tema de Gioconda. Hay un tema también muy espinoso ahí, que hace pocos años, se subastó un Da Vinci, o un supuesto Da Vinci, que se llama algo así como Salvatore Nostrum, la pieza que se vendió en $450 millones y que nadie se adquirió supuestamente para el Louvre de Dubái. Pero a la fecha no se ha exhibido ese cuadro y hay muchísima polémica acerca de su autenticidad. Dicen que cuando alguien paga 450 millones por una pieza, automáticamente se convierte en un original. Habrá que ver. Nunca se había pagado esa cantidad por ninguna obra. Habría que ver, ¿no? Habría que ver, como dices. No lo sabemos muchas veces. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, no sabemos a ciencia cierta la originalidad de las piezas. Aunque aquí comentas que tú estás cierto de que la Gioconda de Leonardo da Vinci se encuentra en Louvre, que en Louvre que sí es esa, que sí es original, tú lo asegurarías, ¿verdad? Imaginemos el escándalo que se suscitaría pues sí, sería un si alguien escándalo. lo pusiera en duda, ¿no? Si alguien lo pusiera en Pues se ha duda puesto en duda, ¿no? Pero que alguien seriamente dijera, oiga, lo que está colgado ahí un póster, está colgado ahí una copia, me consta, yo tengo estas pruebas de que lo que está allí es una copia, sería un escándalo de magnitudes universales. Yo creo que la pieza que está exhibida en Louvre es la pieza que pintó Da Vinci. Da Vinci nunca se la entregó a su propietario. La conservó para siempre y acabó en la corte del rey Francisco de Francia, que es donde murió Da Vinci. Pero de todo esto podemos platicar en otra ocasión, con mucho gusto, José Entonces Manuel. vamos a platicar en serie de programas sobre el robo de arte. Vamos a entrar un poquito a este tema. Pues muchas gracias. Hay unos casos muy interesantes que nos extenderemos en otra ocasión. Detectivescos, muchos de ellos. Pues nos veremos entonces la próxima semana. Claro que sí, José Manuel, un placer. Que estén muy bien, gracias a todos. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.